Buen día, mi nombre es Fernanda Guadalupe Ramírez López, soy del grupo 22 y yo le voy a hablar del tema de la clasificación por los tipos de derechos humanos. Para empezar, vamos hablando sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son todas las condiciones instrumentales que le permitan a la persona su realización. Esto incluye cualquier persona, por el simple hecho de serla, no importa su condición, su sexo, su físico, no importa nada. Todos tienen los mismos derechos para la garantía de una vida digna. Los derechos humanos han sido clasificados por diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido o la materia que refieren. A continuación le voy a hablar sobre los derechos humanos y sus generaciones. Según esto, los derechos humanos tienen 4 generaciones y cada una de ellas tiene una característica. Vamos a empezar con los derechos humanos de la primera generación. Estos se refieren a todos los derechos civiles y políticos. Un ejemplo de los derechos civiles son todos los reconocidos por los ciudadanos ante la ley, y en ellos se distinguen los derechos humanos y los derechos nacionales y los derechos naturales, Los derechos civiles son concebidos dentro de un estado, mientras que los naturales o los derechos humanos son internacionales. El siguiente grupo de los derechos de la siguiente generación es la segunda generación, en la cual constituyen todos los derechos económicos, sociales y culturales. En estos se da el surgimiento del constitucionalismo social, el cual enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos sean realmente accesibles y disfrutables. Los derechos de la tercera generación fue un grupo promovido a partir de la década de los 70. Estos se crearon en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Los derechos de la cuarta generación, estos han ido tomando forma con el paso de los años, es decir, que se están, como quien dice, acoplando a las nuevas exigencias que presenta la actualidad. Y estos derechos de la cuarta generación son las nuevas formas que cobran las tres generaciones anteriores a esta, que son la primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. El siguiente subtema es el catálogo de los derechos humanos. Según una persona que se llama García Becerra, él decía que los derechos humanos se han desarrollado dentro de un proceso que se les ha permitido consolidarse como fundamentos de la vida cotidiana o de la vida en comunidad. Los derechos desde el punto de vista de una postura naturalista, se podría decir que están la libertad de conciencia, el derecho a la propia vida, derecho al matrimonio y la familia, entre otros. Vidal Campos enuncia un catálogo para los derechos humanos, en el cual él cita los siguientes derechos, que son el derecho a la personalidad jurídica, el derecho al honor, el derecho a una nacionalidad y el derecho a una dignidad personal, entre muchos otros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dio el día 10 de diciembre de 1948 cuando la ONU aprobó y proclamó la Declaración de los Derechos Humanos. En este texto está compuesto por 30 artículos fundamentales, y también cabe destacar que en él, además de la libertad, igualdad y la dignidad personal, sobresalen los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la vida, y así como también a no ser sometidos a torturas ni que denigren la esencia humana. Ahora pasaremos a otro tema, a otro subtema, que sería los derechos del niño.
Esto se creó el 20 de noviembre de 1959, en la cual se reconocen 10 principios fundamentales para poder garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, en los cuales hay algunos derechos que resaltan en estos. Son el derecho a la protección de la salud y la seguridad social, el derecho a la educación y el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidades. El último tema que queda por plantear es el sistema penitenciario mexicano y los derechos humanos. Ese sistema es uno de los sectores más vulnerables en cuanto a la protección de los derechos humanos, que constituyen a los internos que están en el sistema penitenciario. Pero para fortuna la Constitución tiene a favor de los internos, se podría decir que un catálogo también de los derechos humanos, como es el que les acabo de platicar hace poco. En esto se dividen de dos maneras, que es humanos que son relativos a su calidad de persona, y hay otros que son fundamentales, que son los reconocidos en el texto constitucional y que siguen vigentes a pesar de la situación en la que se presenta. Algunos de los derechos que los internos tienen el sistema penitenciario es el derecho a la vida, el cual implica la asistencia médica ante cualquier situación, el derecho a la salud, que se refiere pues a la buena alimentación, y el derecho a la dignidad humana, que incluye la prohibición de la tortura, otros tratados crueles o inhumanos. Como conclusión, yo dejaría que los derechos humanos, con el paso del tiempo, como lo dije hace poco, se van creando, se van formando nuevos derechos, como es el caso de la cuarta generación, en la cual esta generación básicamente es la que se ha estado formando en las últimas décadas, y pues están añadiendo lo que haga falta en la época actual. Algo que llamó de mi atención fueron los derechos del niño, ya que pues este apartado pues no lo conocía, pues no sabía que había este apartado, que pues unos niños tenían este tipo de derechos, pues siendo que pues para mí era como que algo general. Y pues aquí algo me parece que pues muy buena idea, que fue el derecho de la inclusión, ya que pues están integrando a cualquier persona, ya sea pues cualquier niño o niña que tenga alguna discapacidad o algo, que pues solo por el hecho de tener esa discapacidad, pues hay muchas personas que lo apartan, y así pues como que una manera de que él no se sienta mal o algo así. También hay diferentes derechos, bueno, hay muchos derechos que no muchos conocemos, como pues